¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión, inaugurando la serie de charlas que vamos a tener a lo largo de todo el año 2021, contamos con la presencia de Diego García Ríos, que es profesor por la Universidad Nacional de Mar del Plata y también tiene la maestría en práctica docente por la Universidad Nacional de Rosario, así que es un gusto tenerlo acá. Él además es miembro del proyecto Ciencias Sociales en el Aula, que seguramente lo habrán visto por las redes sociales, y también recientemente editaste un par de libros. ¿Puede ser que sea así? Bienvenido, Diego. Hola Rodrigo, ¿cómo andás? Sí, efectivamente. De hecho, a partir de toda esta cuestión de las redes sociales, que bueno, estuvo muy fuerte el año pasado con el tema de la pandemia, yo viendo tus videos te contacté y bueno, empezamos a hablar de cuestiones que hacen a la geografía, a la didáctica de la geografía. Y sí, efectivamente hay una cuestión que tal vez me hermana o me acerca mucho a lo que es tu proyecto, que ahora te voy a preguntar de qué se trata. Porque, en definitiva, mis dos libros, que son El arte de los recursos didácticos en geografía y Geográficamente, que justamente lo edité este año, tienen un poco de historia a partir de las redes sociales, ¿no? Porque nacieron a partir de la necesidad de los y las colegas de compartir material, de hablar de geografía, de trabajar geografía en el aula, y a partir de esa necesidad, de esa cuestión que yo vislumbraba, ¿no? De diferentes colegas del país, que intercambiaban material y tenían esta necesidad permanente de poder charlar de geografía y hablar de geografía, es que se me ocurrieron estas ideas de los libros, ¿no? En un primer sentido, el arte de los recursos tiene que ver con una compilación de recursos didácticos para el aula de geografía, particularmente en secundaria, y ya geográficamente lo pensé más como un manual más sistematizado de didáctica de la geografía, con algunas propuestas de aula que yo generé de manera digital, que bueno, se accede con un QR y demás, pero bueno, un poco la idea, y por eso también me contacté con vos, ¿no? Porque el año pasado me parece que nos enseñó mucho este 2020 con el tema de la pandemia, cómo las redes sociales tal vez, digamos, acrecentaron estas ganas de intercambiar cuestiones que hacen a la geografía, y me parece que está buenísimo, ¿no? Entonces yo, cuando empecé a ver tus videos y vi de repente las temáticas que pusiste en tela de juicio, que pusiste por ahí en la discusión para que los colegas puedan nutrirse de ellas, me pareció muy interesante el enfoque y quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo surgió esto de un espacio geográfico? Bien, bueno, básicamente creo que es una de las primeras veces que me hacen esta pregunta en una entrevista o en un video que armamos, así que la idea es, o mejor dicho, como vos bien dijiste, lo que nos sorprendió es la virtualidad, la necesidad de empezar a dar clases en un formato en el cual creo que nadie estaba preparado, más allá de todo lo que se había escrito previamente y de todo lo que se había dialogado previamente, y tanto para lo que es el nivel terciario como nivel universitario, cuando llegó el momento de tener que empezar a dar clases, tenía la opción de comenzar a armar contenidos para preparar encuentros con los y las estudiantes en días y horarios específicos, que lógicamente eran los días y horarios en los cuales uno desarrollaba la materia, al igual que cualquier esquema, como pasa siempre, día, hora, el formato clásico, y lo primero que uno empezó a ver como retroalimentación de este proceso es las dificultades que existían al momento de tener una buena conexión, al momento de poder sentarse y disponer de 2 o 3 horas, más que nada pensando en que así como nosotros tenemos que sentarnos a dar una clase, el que está del otro lado también tiene que estar disponible para poder escuchar, para poder preguntar, para poder anotar, y muchas veces, así como a nosotros nos puso de manifiesto lo que hay detrás del docente, que es la existencia de una vida, de costumbres, de una casa, de necesidades que por ahí uno tiene que cumplir, del otro lado también ocurre lo mismo. Entonces, lo primero que se me ocurrió a mí es por qué no puedo hacer algún formato o algo que mantenga este eje, si se quiere, de contenidos y de una franja horaria en particular, o de una porción de esa franja horaria, pero hacerlo de una manera flexible. Creo que
primer recurso o uno de los primeros recursos pedagógicos o didácticos, si se quiere, que se me cruzó por la cabeza es flexibilizar todos los contenidos que teníamos por delante. ¿Y cuál es la mejor manera de flexibilizarlo? Básicamente, opción A, escribir un texto, opción B, hacer un video. Yo creo que entre estar leyendo quizás una clase de 15 páginas o ver 20, 30, 40 minutos de un video, la opción del video ganó, o sea, yo directamente no lo pensé. Totalmente. Y en función de eso empecé a buscar en dónde poder colgar ese video, porque ese video tiene que estar disponible. Había varias opciones, pero terminé decidiéndome por YouTube. De hecho, en el canal hay una primera clase formal en la cual reconozco que, o sea, si por ahí el 100% de los docentes no estaba preparado para sentarse frente a una cámara, yo creo que menos que nadie. Y hay una primera clase de geografía de África que di, en la cual se nota que estoy bastante duro con el tema de la filmación, pero bueno, arranqué haciendo una clase formal, y cuando terminó esa clase empecé a pensar en, ya que flexibilizamos todo, ¿por qué también no flexibilizar? Totalmente. ¿Cómo doy el contenido sin perder la orientación de lo que yo quiero dar a lo largo del año, pero con un formato que no solo le sirva a aquel estudiante o a aquella estudiante que lo esté viendo, sino también a cualquier otro que pueda sumarse, más que nada teniendo en cuenta que lo que nos pasó a todos es que cuando uno habla de geografía, lo primero que piensa es que lo que va a ver en la geografía es hablar de países, hablar de capitales. Entonces digo, bueno, vamos a plantear la posibilidad de mostrar no solo los contenidos que uno da en la cursada, sino también cuál es la verdadera geografía. La geografía, no sé si la verdadera, pero cuál es... Sí, la renovada, digamos, la que estamos pugnando ahora, ¿no? Tal cual. Y vos sabés que en esto que comentabas vos, ¿no? De decidir el formato, ¿no? De si leer un texto o hacer un video, y vos tomaste la decisión de hacer el video. Una de las cosas que de repente me hiciste acordar de lo que fue el 2020 es que, por ejemplo, yo también, ¿no? Grababa clases o les grababa audios a los chicos y les decía, bueno, ustedes pueden escuchar el video o escuchar el audio mientras lavan los platos, mientras hacen abdominales, mientras cuidan a su hijo. Tiene como esto, ¿no? La virtualidad y la cuestión de que vivimos el año pasado. Y en función de eso, yo te quería preguntar, porque es algo que me llamó mucho la atención de tu canal, es ¿cómo seleccionaste los contenidos? ¿Por qué hiciste esos recortes? Digamos, ¿cómo fue que ese proceso de selección de las charlas que vos finalmente grabaste? Bien, sí, a ver, en principio lo que yo planifiqué fue el año, básicamente, de la Cátedra de África, que por ahí era donde yo tenía la posibilidad de contactar a más especialistas, en virtud de la maestría que estaba haciendo, como para poder armar un año de cursada en el cual no fuera solo mi voz la que se escuchaba, sino empezar a decir, bueno, tal tema lo va a tocar esta persona o esta otra, siempre centrándose, digamos, en puntos particulares de la cursada, pero también surgió la realidad que al poco tiempo, creo que grabé 1 o 2 videos, y se acercó un colega también a decirme, che, mira, para mi profesorado estaría necesitando este tema. Me dice, ¿te puedo pasar el material con el que lo doy y vos armás un video? Bueno, buenísimo. Dámelo. A los 3-4 días pasó lo mismo con otro colega. ¿Podés hacer un video de este tema? Bueno, ¿para cuándo lo necesitas? Ya empecé a trabajar así, oferta y demanda, salió el otro video, y ahí cuando grabé esos 2 videos dije, bueno, más allá de la Cátedra de África y más allá de estos pedidos especiales que me hicieron, lo que empecé a ver y lo que me empezaron a comentar es que también hay una realidad, y es que en las redes sociales abunda mucho un enfoque geográfico que no es el que nosotros, en el cual nosotros nos formamos, que no es el que se intenta enseñar hoy, sino que abunda otro, que responde a otros imaginarios mucho más tradicionales, y entonces empecé a decir, bueno, ¿por qué no podemos empezar a armar videos puntuales para divulgar esta forma de hacer geografía, de pensar geografía, y de ahí empezar a sacar
los puntos específicos a los cuales yo quería trabajar. O sea, lo que hice fue básicamente agarrar el currículum o la planificación de África, lo partí en 10 pedazos distintos y eso a su vez lo crucé con con otras 10 temáticas distintas en donde la epistemología de la geografía puntualmente tuvo un peso bastante específico, porque eso también es algo que termina notándose que muchas veces falta. O sea, que se habla de geografía, yo creo que en una charla que tuvimos hace 6 meses más o menos con Omar Tobío, hablábamos precisamente de esto, que es como que para saber enseñar geografía hace falta saber enseñar, pero también hace falta saber geografía, lectura, que son dos cosas distintas, y sin embargo muchas veces se da por entendida una o la otra. Entonces, en base a eso es que dije, bueno, existen algunas cuestiones que es necesario armé toda una línea de videos sobre corrientes geográficas que hice la mitad de ellas, la otra mitad está planeada para hacerla este año. Otro eje en el cual se desarrollaban más que nada cuestiones conceptuales, territorio, región, y después otra serie de videos en las cuales empecé a trabajar todo eso en función de problemáticas actuales, y principalmente toda una serie de videos que está vinculado con geografía y neoliberalismo, como esta última... Sí, vi que no hiciste de socialización, de extractivismo urbano, sí, vi esas problemáticas. En donde también fui arrancando de conceptos base, de acumulación por disposición, ajustes espaciales, para poder presentar un producto que tuviera solidez, y a su vez aquel que por ahí se conectara y viera el video de qué es el fracking, tuviera la chance de, si no entendía alguno de los conceptos o si no estaba informado sobre alguno de los conceptos que ahí se trabajaba, o sobre cuál era el enfoque X de la geografía que yo quería mencionar en ese video, a través de esas famosas tarjetas que aparecen por acá arriba en los videos, uno puede hacer clic y saltar a entender qué es un extractivismo, ver qué es territorio, qué es región, o sea, como un entramado de contenidos que diera solidez a lo que uno presenta, que es más o menos lo que uno quiere hacer. Sí, vos sabés que justamente a mí me identificó mucho ese enfoque que vos hiciste, porque yo como profesor de práctica de geografía, una de las cosas que identifico, no solamente en los practicantes, porque en definitiva no es, digamos, culpa de ellos, sino que tiene que ver con una deriva que ya trae años en geografía y que uno incluso lo puede ver en congresos de la disciplina, es que se está como trabajando mucho, decime si coincidís y por ahí, no sé, en tu... Porque no dijimos de dónde somos. Yo soy de Mar del Plata y vos estás viviendo en Cipolletti, ¿no? Chipolletti. Exactamente. Pero venís de Cava y por ahí las jurisdicciones cambian, ¿no? Pero decime si en los últimos años, hace ya 20 años diría, no se trabaja mucho sobre la microgeografía, ¿no? Sobre esta cuestión del estudio de caso puntual, ¿no? De analizar bien una situación en una ciudad concreta o en un ambiente determinado, pero a veces se pierde lo conceptual, ¿no? Entonces, me parece clave esto que vos trabajaste de las nociones de territorio, de ambiente, de espacio, porque si no existe la base sobre eso, me parece que no se puede luego construir, digamos, en el aula. Yo concretamente hablo de la didáctica, sobre estudios de caso o sobre problematizaciones concretas que no tengan un verdadero sustento, y ahí tomo la palabra que dijiste vos, epistemológico, sobre desde dónde nos posicionamos, porque si nosotros ascribimos a un territorio más clásico, ¿no? Tal vez de aquella cuestión que solamente iba a la potestad del Estado, que solamente era el actor que territorializaba, y no entendemos las nuevas nociones de territorio, es como que nos quedamos a mitad de camino a la hora de pensar un estudio de caso, una problematización. Si no tenemos asentados esos conceptos que vos muy bien relataste en tus diferentes videos, es como que a veces en la práctica de geografía nos quedamos medio a mitad de camino, me parece. Sí, eso es verdad. Es cierto lo que vos mencionás también, que por ahí en algunos congresos, en las producciones de algunos congresos se ve quizás como que se intenta abordar procesos más bien
muy puntuales, y cuando uno empieza a desmenuzar ese proceso, ¿no? Terminás tal cual. Viendo que de hecho hay uno de los videos que yo armo que es por ejemplo, no sé, perdóname, compleja. La contaminación del arroyo tal en la localidad de tal entre los años 2013 y 2017, es como que demasiado, ¿no? Y sí considero que tiene que tener no solo bien clara la base conceptual, sino también tener en claro que son procesos, porque si no estaríamos retrocediendo a una geografía de fines del siglo XIX, de la ciencia de los lugares, entre comillas. Total. En donde se trataba más allá de que el lugar en ese momento se utilizaba como más como una receta para legitimar a la geografía como ciencia y diferenciarla de otras, es como que tanto estudio de caso termina generando como una especie de enseñanza segmentada o de proceso Totalmente. De enseñanza segmentada, y que cuando uno trata de juntar las partes, parece como que fuese un archipiélago de casos específicos que no tienen relación entre sí, y en realidad es todo lo contrario. O sea, uno puede tomar un caso puntual o muy reducido, pero tenés que saber que esa territorialidad, no estás hablando de una territorialidad única, tenés que saber que eso es mutable, que eso a su vez, a mí me interesa mucho la producción de Rogerio Hasberg, que él habla sobre multiterritorialidades, y es necesario tener ese conocimiento para poder entender que lo que vos estás analizando y poder ir a fondo con lo que estás analizando, pero saber desde de antemano que ese mismo proceso lo vas a encontrar en otros lados, y que a su vez ese proceso es consecuencia de lo que pasa o de lo que pasó en otros territorios y cómo juegan. Es complejo. Es incluso pero es volver necesario. A la fuente, ¿no? Y irnos a Humboldt. Humboldt tenía esa forma de proceder en sus investigaciones de campo, ¿no? Y de repente esto que vos comentás de la dificultad de traspolar realidades geográficas que son súper necesarias, ¿no? En los territorios. Yo digo, si nos cuesta a nosotros como profesores, imagínate a nuestros estudiantes de secundaria, ¿no? De 15, 16 años, donde a veces los diseños curriculares, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, que tienen cosas muy interesantes, pero a veces plantean esto de que el chico comprenda la dinámica del sistema capitalista y cómo el capital se expande geográficamente y se reproduce a partir del caso del algodón en Guinea Ecuatorial. O sea, es muy difícil, ¿no? Que a partir de ese caso pueda traspolar eso a cuestiones estructurales y conceptuales fuertes, ¿no? Sí, totalmente. Y eso que creo que acá en la charla estamos dejando de lado, el tema de los tiempos de la escuela, o sea, la carga horaria, la carga misma del diseño curricular, porque Totalmente. Es como tratar de meter, yo en una exposición que hice hace un par de años atrás había armado una diapositiva en donde en este momento de la exposición había puesto la foto de una máquina de hacer chorizo, porque es básicamente meter todo un contenido enorme y tratar de sacar un producto con todo ese compendio que es complicado, es muy complicado, pero bueno, en cierta Totalmente. Forma la posibilidad de disponer de esta virtualidad, y también por ahí uno disponer de las ganas de meterse a hacer proyectos que contribuyan a esta divulgación, pueden servir como para ampliar esos pequeños casos y que no quede todo en un exceso de, como me dijo una vez un profesor, que es lo que ocurre, que desde que arrancaron estas teorías o estas formas renovadas de enseñar geografía, hay muchos que piensan que enseñar de manera crítica es hacer 25 estudios de caso en un año y con eso ya está. O sea, el estudio de caso no es pensamiento, no es geografía crítica, hay que saber ver dónde encontramos lo crítico ahí, y también saber ver que lo que nosotros, que esto creo que también es fundamental, más que nada pensando en el diseño curricular, es que muchas veces en el diseño siempre figura el hecho de decir, hay que formar a un ciudadano crítico, sí, pero de la forma en que está armado el diseño curricular, ese ciudadano crítico lo estamos armando con contenidos e ideas que básicamente se las formamos nosotros.
Entonces, Sí. está errada la noción de la ciudadanía, que no debería ser crítica, sino que, Exacto. como creo que define Bustelo, debería ser emancipada. O sea, es darle los contenidos para que los estudiantes, los y las estudiantes puedan ir a buscar nuevos, que le generen nuevas preguntas y no decirle, porque Lo que después tiene que pensar o lo que pasa, tiene que decir, ¿no? después pasa lo que nos pasa a nosotros, que por ahí en la formación docente vos siempre ves el mundo bipolar, ves Palestina-Israel, ves 3 o 4 casos del conflicto del Amazonas, o sea, ves 3 o 4 casos y el docente que sale nuevo a pararse delante de las aulas, sale y replica esos 3 o 4 casos porque son los que tuvo por ahí más a mano. Entonces quizás la idea, y esto es algo que yo lo hice también en el terciario, por ahí es no centrarse tanto en conflictos puntuales, sino centrarse en macroprocesos que conducen a ciertos parámetros que uno puede ver que replican en distintos lados y ver cómo eso interactúa. Y respecto a la educación a nivel medio, yo me siento identificado con lo que vos decís porque en la escuela en donde daba yo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá todavía en Río Negro no me pude insertar académicamente hasta ahora por el tema por todos conocido, por el tema de la cuarentena. El diseño curricular tiene, cuando vos haces el recorrido por la materia de geografía, que es geografía argentina, tiene en primera instancia todo lo que tiene que ver con aspectos rurales. Mirá. Aspectos rurales, enseñanza, o sea, primero es formación de territorio, modelos económicos, inserción internacional, bla, bla, pero tenés primero la parte rural y después la parte urbana. Y cómo vos, dentro de la parte rural, cómo vos tenés las neoruralidades, las nuevas formas de producción del territorio, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que uno de los años cuando estaba preparando los contenidos, digo, pero nosotros somos bichos de ciudad, básicamente, estamos nacidos y criados. Sí, 93% de la población en Argentina es urbana. Exactamente, entonces, si yo me paro delante de un curso de chicos de 15, 16, 17 años y les voy a hablar de lo que son las neoruralidades o lo que son las áreas o las ruralidades remotas, las ruralidades dispersas, cómo el neoliberalismo afecta a los procesos productivos en esas áreas, es muy probable que se pierdan, básicamente. Pero no se pierdan por una cuestión de capacidades, sino que se pierdan por una cuestión de distancia y de desinterés también. De ellos. Entonces lo que hice fue una cosa mínima que fue invertir el orden y dar primero lo rural y hablar de extractivismo urbano y hablar de procesos de renovación urbana, hablar de procesos de gentrificación localizados, no en ciudades del mundo, sino localizados puntualmente. Quizás recuerdo haber hecho en su momento una evaluación, que esto lógicamente con el visto bueno de las autoridades del colegio, hacer la evaluación de todo ese proceso en la calle. O sea, en la calle, en su barrio, en el barrio donde la mayoría de los y las estudiantes se desarrollaban a diario, extra colegio. Entonces empezaron a decir, uy, mirá, esto que vimos, o sea, lo tenían a la vuelta del colegio, eran barrios donde la renovación urbana y la aparición de marcas, de franquiciado, del maquillaje urbano, aparecía muy presente, los procesos de extracción de capital en la ciudad. Entonces después pasar del urbano a lo rural fue mucho más sencillo, porque quizás el territorio o el recorte espacial era más distante, pero el proceso ya era familiar, entonces las lógicas son otras. Pero bueno, son cosas... Súper esa estrategia, la verdad que re bien. Y vos mencionaste hoy la cuestión de la geografía crítica, ¿no? Cómo nosotros leemos diseños curriculares, documentos jurisdiccionales, vamos a congresos, estudiamos en una carrera y permanentemente escuchamos la palabra crítica. Y sin embargo hay pocas veces que se indaga o se profundiza en lo que significa la geografía crítica o lo que significa ser crítico. Y yo de repente veo
lo que fue mi propia biografía como profesor, ¿no? Y de repente pienso en cuando me recibí, ¿no? Hace 14 años, empecé a dar clase, y yo pensaba que escribía una geografía crítica, y esto que dijiste vos, que me identificó mucho, decir, yo me creía geógrafo crítico y pensaba que por hablar de ciertas cuestiones o de problematizar ciertos contenidos ya estaba haciendo geografía crítica, pero en lo que era la didáctica dejaba mucho que desear. O sea, yo a fin de cuentas estaba como pretendiendo que los estudiantes dijeran lo que yo quería escuchar, o sea, esto de la música dulce para mis oídos. Y eso, en definitiva, no termina siendo una geografía escolar crítica.